Ni el campeón del mundo ni el campeón olímpico lograron doblegar a un danés, Mattias Skelmose, en la Amstel Gold Race. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 20 de abril. Y lo hacemos precisamente con los resultados que nos ha dejado la Amstel Gold Race en categoría femenina y masculina. Y en las dos hubo sorpresa. Primero, Bredenwold, una corredora del FD Works, se hizo con la versión femenina. Y en la masculina, después de una fabulosa competición, ha sido Mattias Skelmose, el danés del Lidl Trek, el que ha logrado doblegar tanto a Remco Evenepoel, que hizo un trabajo fabuloso para alcanzar a Tadej Pogačar, y el campeón mundial que vuelve a quedarse a portas en una clásica de estas características. Comencemos analizando los resultados de otras carreras que han tenido lugar en el día de hoy. El francés Vercher del Total Energies ha sido el ganador del Tour de Doubs en Francia, una clásica de categoría 1.1, mientras que en la Amstel Gold Race Ladies Edition la ganadora ha sido Miska Bredenwold, la corredora holandesa del SD Works, después de un larguísimo trabajo realizado por sus propias compañeras, incluida Lorena Vives, que era una de las favoritas. Le ha permitido a esta gregaria de lujo hacerse con la carrera. En la segunda posición entraba Ellen van Dijk, otra holandesa del Lidl Trek. El Lidl ha tenido una jornada fabulosa en esta carrera de la cerveza. Y tercera ha sido Puk Pietres, la corredora de la France DG. Ellos han sido los que han ocupado ese podium por delante de corredoras que venían con la vitola de favoritas, como la propia Elisa Longo Borghini o Marianne Vos, que al final han llegado muy retrasadas en la clasificación después de ese trabajo de desgaste que se fue haciendo con una escapada en la que se incorporaron hasta 18 corredoras, entre ellas Paula Patiño, que al final terminaría también bastante relegada en la posición número 53. Pero lo que se ha visto en esta carrera disputada en Holanda es que es impredecible lo que pueda suceder, sobre todo con esa cantidad de muros que se iban sucediendo uno detrás de otro, con longitudes entre los 600, 800 kilómetros y medio, que verdaderamente han logrado minar la capacidad de los grandes favoritos, y eso ha quedado reflejado tanto en la versión femenina con el triunfo de Bredenwold como en el masculino. Vamos a centrarnos precisamente en los detalles de lo que ha sucedido en la versión masculina, porque ha sido fabulosa. En una primera situación, una caída que provocó que Remco Evenepoel llegara con ciertas laceraciones en el codo izquierdo y con algunos golpes, tuvieron que arreglarle la radio. Eso dificultaba un poco el hecho de que el campeón olímpico pudiera estar en las mejores posiciones para luchar por la carrera. Esto quedaría luego demeritado por lo que ha demostrado el corredor belga. También se vio muy pesado y complicado a la hora de trabajar en esos procesos de persecución a Wout van Aert. Sin embargo, al final el trabajo en el grupo perseguidor le permitiría ser cuarto en la clasificación general, por delante precisamente de un grupo de corredores que venía intentando recortar el tiempo a los tres que entraron en las posiciones de podium. Pero todo esto venía de una situación que se desató alrededor del kilómetro 43, cuando faltaban 43 kilómetros para la línea de meta. Un ataque de Julian Alaphilippe se llevó con él a Tadej Pogačar, y se sabía que en esas condiciones y con las sucesivas ascensiones que iban a tener que afrontar, el corredor francés tenía muy pocas posibilidades de hacer frente al esloveno. Se esperaba una carrera en la que nuevamente un monólogo del campeón del mundo. Sin embargo, esto se iba a ir complicando en la medida en que en el grupo trasero se iban presentando ataques, especialmente de Ben Hill, y el corredor irlandés, hay que quitarse el sombrero, ha demostrado tener un pundonor y una gana impresionante para no darse por vencido.
Posteriormente, el trabajo realizado por los dos corredores del Visma, Tiff Benoit y el propio Wout van Aert, también fueron de alguna manera permitiendo que este grupo tuviese algún tipo de opción a la hora de disputar esos puestos en la clasificación. Hubo un momento en el que se pensaba que nuevamente iba a ser la posibilidad de disputar el segundo y tercer lugar. Sin embargo, en la medida en que Remco Evenepoel y sobre todo un impresionante Matías Esquelmose estuvieron reduciendo, limando, trabajando continuamente como un pájaro carpintero en un tronco, fueron poco a poco recortando la diferencia sobre Tadej Pogačar. Esta vez al campeón del mundo se le vio mucho más compungido a la hora de pedalear y afrontar los muros que se iban sucediendo uno tras otro antes de llevar al Cauberg, que era el lugar donde se definiría la carrera y que se tenía que pasar en 3 oportunidades. La primera de ellas fue donde logró sacar a Julian Alaphilippe, pero quedaban 2 más y precisamente fue ahí donde demostró algo de debilidad, y esto fue transmitido lógicamente a un corredor que si algo tiene es dedicación, pundonor y fibra en sus piernas, que no es otro que Remco Evenepoel. Se puso a la labor de ir acortando esa distancia, en algunos momentos fue en exceso generoso en la entrega, y esto le permitió a Matías Esquelmose ir ahorrando algo de energía que a la postre, como veremos, fue fundamental en la definición del sprint de esta carrera. Al momento de llegar a la altura de Tadej Pogačar, las cosas tornaban en una posición diferente. Atrás también se sabía que al haber conseguido alcanzar al corredor esloveno se abría una nueva carrera, y por eso Ben Hill, Thomas Pidcock y el propio Wout van Aert aceleraron nuevamente el trabajo, que era un poco obstaculizado por Brandon McNulty, que lógicamente tenía intereses en que ese grupo no evolucionara para evitar cualquier tipo de sorpresa en el trío que adelante debería definir la competición. Pero cuando esto sucede, se empieza a ver que hay un juego prácticamente de ajedrez. Mentalmente se sabía que el Cauberg podría ser un punto en el que cualquiera de los 3 que tuviera fuerzas podría sacar alguna ventaja sobre sus 2 contrincantes. Esto no terminó sucediendo. Faltando 1,9 kilómetros, llegaban los 3 corredores en igualdad de condiciones a disputar el sprint. En ese punto, Remco Evenepoel vuelve a tomar la iniciativa, sabedor de que es en este momento uno de los corredores más potentes en ese tipo de situaciones de los que iban en esa escapada. Se le vio más calmado a Tadej Pogačar, tal vez un poco creyendo que tenía fuerza y potencia suficiente para doblegar a sus 2 contrincantes, y un Matías Esquelmose que en ningún momento le perdió la vista a la carretera, que tenía la línea de meta fijada en su mira, y fue ahí donde logró sacar esos centímetros necesarios para adelantar al campeón del mundo, al campeón olímpico, y hacerse con la carrera. Él, en el momento de cruzar la meta, tenía ya la sensación y la intuición de que había ganado, y más que todo por la propia reacción de Tadej Pogačar a la espera de lo que dictaminaran tanto los jueces como los comisarios. Por eso es que tardó un poco en producirse la celebración del corredor del Lidl Trek. Pero una vez en que salió oficialmente la lista de que en línea de meta Tadej Pogačar había sido segundo, Remco Evenepoel tercero, el ganador era el corredor danés de 24 años. Así que una gran victoria para el ciclismo danés nuevamente en esta Amstel Gold Race. Y también hay que estar pendientes de lo que va a suceder en este tríptico de las Ardenas, porque esto no termina aquí. Tendremos la Flecha Valona el próximo miércoles y terminaremos con el cuarto monumento de la temporada, con la Lieja-Bastoña-Lieja. Todo esto en esta zona de las Ardenas que comparten territorio Bélgica, Holanda y una parte de Alemania, y que pues concita el interés del ciclismo mundial por la intensidad con que se viven estas carreras.
Así que en el día de hoy este triunfo para Matías Esquelmose y veremos cómo evoluciona en el transcurso de la semana lo que puedan hacer corredores como el propio Tadej Pogačar, que intentará quitarse esa espinita. De momento nosotros los invitamos para que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.